Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Simple Opinión, un espacio para hablar y opinar acerca de cosas cotidianas de la vida y enseñanzas. Y en el tercer capítulo de hoy les traigo el cómo prevalecer en esos momentos difíciles y confiar plenamente en Dios. Les quiero recordar que en el link y al final del video les voy a dejar el enlace para que vean el segundo video y también en el canal pueden encontrar el primer video. El segundo video fue acerca de no juzgar, perdonar y obedecer los estatutos. En cada capítulo nosotros vamos a encontrar que tenemos que obedecer ciertas cosas. Tenemos que obedecer todo lo que Dios nos ha mandado, todos los estatutos que Dios nos ha puesto y todas las instrucciones que Yeshua nos dejó en el camino. En sus enseñanzas podemos encontrar la vida y podemos encontrar la verdad. Como los dije en el pasado capítulo, Yeshua es la verdad y la vida, es el camino a Dios, es el único camino que hay. Entonces, en esta prevalecer, muchas veces nos encontramos en situaciones donde dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestras capacidades, dudamos de lo que somos capaces, dudamos de quiénes somos, perdemos la identidad como hijos. Perdemos muchas veces, muchos problemas a veces nos sacan de nuestra fe, hacen que dudemos de las situaciones que pasan en la vida. Es muy cotidiano pensar, ¿por qué si Dios existe pasan cosas malas? ¿Por qué si Dios existe hay personas que se enferman, hay personas que les va mal económicamente o en el amor o en su vida? Y muchas veces nos olvidamos que Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Libre albedrío para nosotros tomar decisiones de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos o hacer las cosas a nuestra manera. Y como sabemos, el que no hace las cosas como Dios las, las quiere o como Dios dejó en sus estatutos que se deben hacer, esas cosas en el 99, por no decir el 100% de las veces va a salir mal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. La voluntad de Dios tiene que reinar sobre nuestra vida para que todo salga bien. La voluntad de Dios es perfecta. Aun cuando nosotros creamos que nuestra vida está al revés o está de cabeza, son todos los planes de Dios. Muchas veces nos está forjando, muchas veces nos está enseñando, muchas veces incluso nos está rebajando para después salvarnos de nuestras decisiones y demostrar que con Él todo es posible. En esta historia quiero poner de ejemplo la historia de Job. No voy a leerles la historia como en el capítulo pasado enteramente, les voy a dar un pequeño resumen. Job fue una persona en el Antiguo Testamento que era muy bendecida por Dios, era muy obediente a Dios, tenía muchas riquezas, tenía muchos hijos, tenía tierras, tenía ganado. Y un día cuenta la palabra que Satanás se le presentó a Dios en una reunión que tuvieron los ángeles y Dios le habló acerca de Job. Le dijo que mira, este es mi hijo, mira lo obediente que es. Y Satanás lo que le dijo a Dios fue, yo te apuesto que si tú le quitaras todos esos beneficios que Job tiene, él te dejaría de adorar, él te dejaría de obedecer, incluso te renegaría de ti. Y Dios aceptó, vamos a llamarlo así, la prueba. Pues lo único que le dijo a Satanás fue que no podía quitarle la vida a Job, que podía quitarle todo lo que Job tenía. Podía traerle enfermedad a su vida, podía quitarle las riquezas, pero no podía atentar contra su vida. De hecho, Satanás puso de cabeza, como lo dije en el principio del video, la vida de Job. Satanás prácticamente hizo que todo el ganado de Job se muriera o lo robaran. Los hijos de Job fueron aplastados por un derrumbe que hubo en su casa. Job tuvo una enfermedad, toda la piel se le puso llagosa. Y aún así Job pasó por un cúmulo de pruebas y él dudó de sí mismo, pero jamás dudó de Dios. Jamás maldijo a su Dios, jamás eh, cuestionó sus situaciones, cuestionó el por qué le estaban pasando las cosas siendo él un hombre justo, siendo él un hombre recto, y que muchas personas, a veces nosotros mismos en la vida cotidiana vemos o decimos, ¿por qué al malvado o por qué a la persona mala le va bien? O creemos nosotros que le va bien, y a nosotros que somos justos o obramos bien, no nos va tan bien. Y realmente no es así. Realmente cuando nosotros obramos bien y prevalecemos en la palabra, prevalecemos en la obediencia, y confiamos en el que el Señor está obrando en nuestra vida, siempre nos va a ir bien. Nosotros tal vez no lo entendamos en el momento, tal vez en el momento digamos, esto no me está saliendo tan bien como yo esperaba, pero todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. ¿Para qué? Porque Dios te está forjando. Entonces, quiero leerles dos cosas
del libro de Job, que me parecieron lo más relevante del por qué nosotros tenemos que prevalecer, nosotros tenemos que mantener la palabra y a Dios siempre primero para que nosotros nos vaya bien y poder atravesar cualquier prueba que a nosotros se nos presente. Entonces, la primera cosa que les voy a leer está en Job 11 del versículo 13 al 20 y dice así. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor, pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria, su esperanza es exhalar el último suspiro. ¿Qué nos quiere decir la palabra aquí? Que nosotros debemos apartarnos del pecado, debemos apartarnos de las malas enseñanzas, debemos apartarnos de lo que el mundo nos ofrece, aun cuando sea deslumbrante, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Recordemos que el mundo a nosotros nos ofrece riqueza, nos ofrece descontrol, nos ofrece una vía desenfrenada, pero aquel que se mantiene firme, aquel que se mantiene obediente a Dios, aun cuando no ha recibido lo que espera, aun cuando no, aun cuando no le va en la vida como él espera que le haya ido y se mantiene firme en Dios, al final encontrará la bendición y al final encontrará la gracia de Dios. Si pierdes la confianza, si te dejas llevar por el mundo, si piensas que el mundo te va a ofrecer una mejor vida de la que te puede ofrecer Dios, estás en el camino equivocado. Y en el momento tal vez te podrás sentir libre, te podrás sentir que no tienes compromiso con nada, pero a la larga te vas a arrepentir y a la larga vas a decir, ¿por qué yo hice eso? Otra cosa que les quiero leer está en Job 36, del 5 al 15, y dice lo siguiente. Dios es poderoso, pero no rechaza al inocente. Dios es poderoso y todo lo entiende. Al malvado no lo mantiene con vida, al afligido le hace valer sus derechos. Cuida siempre de los justos, los hace reinar en compañía de reyes y los exalta para siempre. Pero si son encadenados, si la aflicción los domina, Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de su pecado. Les hace prestar oído a la corrección y les pide apartarse del mal. Si ellos lo obedecen y les sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad, pasan felices los años que les quedan, pero si no le hacen caso, sin darse cuenta, cruzarán el umbral de la muerte. Repetir este versículo. Pero si no le hacen caso, sin darse cuenta, cruzarán el umbral de la muerte. Los de corazón impío abrigan resentimiento, no piden ayuda aun cuando Dios los castigue. Mueren en la flor de la vida, entre los que se prostituyen en los santuarios. A los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento, en su aflicción los consuela. Aquí vuelve a resaltar de que aquellos que en un momento de aflicción, en aquellos que en un momento de duda, en un momento de angustia, en un momento de desespero, aún así confían en Dios y aún así se arrodillan, aún así claman a Dios, Dios va a responder. Dios siempre va a responder y Dios siempre te está observando. Muchas veces nosotros atravesamos pruebas que no entendemos, que no tenemos la capacidad de ver más allá porque somos humanos y es normal. Es normal sentir y ver, vivir en el presente y angustiarse por un futuro incierto, pero como lo dije en el primer capítulo, busca primero que todo el reino de Dios y todo lo demás vendrá con añadidura. Ligera es la carga que nos deja Yeshua, es muy ligera y muy fácil. Solo tenemos que seguir, prevalecer, como lo dije al principio del capítulo, prevalecer y confiar de que Dios está obrando en tu vida, aún en este momento de tribulación, aún en esta prueba, Dios te está forjando. Cuando una espada bien hecha es forjada, ella pasa por un tratamiento de calor. Ella pasa por un tratamiento donde la forja la calienta, donde ella prácticamente llega a su límite y ya después sale a relucir ese hermoso metal con el cual será usada por su guerrero, el que será usada para batallas. Y la espada mejor forjada es la que prevalece en batalla. Así es que tenemos que ser nosotros. Nosotros debemos ser forjados por Dios, debemos ser sacados del mundo, sacar todo lo malo que el mundo nos ha traído, ser forjados, pasar por esas pruebas, pasar por esa forja para después resistir en batalla todo el embate que el mundo trae, porque el camino que Jesús nos trae, sí, su carga es ligera, pero el camino Él nunca dijo que iba a ser fácil. Estrecho es el camino y estrecha es la puerta y solo los justos pasarán por esa puerta.
Entonces, con este mensaje le quiero dar que Job fue una persona que a pesar de que Dios lo dejó en manos del enemigo, pero siempre salvaguardando su vida solamente para probar la integridad de Job, y Job lo pasó esa prueba, cuestionando, queriéndose incluso hasta desaparecer, queriendo incluso ya, quiero que esto se acabe. Aún así, Job persistió, jamás maldijo a su Dios y a la hora recibió el doble de lo que tenía. Dios lo bendijo, ¿por qué? Porque Job fue alguien fiel. Job fue alguien que confió en su Dios, que a pesar de todas sus dudas, siempre bendijo todas las cosas que le pasaban, porque Dios era el que estaba actuando y él tenía la plena confianza de que era así. Entonces, en lo siguiente les voy a leer unos capítulos de Isaías que también tienen que hablar acerca de esto. Y el primer capítulo es Isaías 31 y dice así. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta el Santo de Israel, ni buscan al Señor. Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad y no se retractará de sus palabras. Se levantará contra la dinastía de los malvados, contra los que ayudan a los malhechores. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Porque así me dice el Señor. Como león que gruñe sobre la presa cuando él contra él se reúne toda una cuadrilla de pastores, como cachorro de león que no se asusta por sus gritos, ni se inquieta por su tumulto. Así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir sobre el monte de Sión, sobre su cumbre, como aves que revolotean sobre el nido. Así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará. Egipto hoy en día es el mundo. Muchas personas tienen la confianza o ponen su confianza en la vida en cosas del mundo, en el dinero, en un doctor, en un político, en una persona, un pastor, se da mucho. No estoy atacando a la iglesia, en un cura, en un papa. Y nos olvidamos de aquel que tiene la primera, la última y toda la palabra está en el reino de los cielos. Esa es la realmente persona en el que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza. Miren lo que dice la palabra de Isaías. Todo aquel que confía en sus caballos de guerra, en su capacidad humana, no prevalecerá. ¿Por qué? Porque las cosas humanas son eso, son cosas humanas. Todo lo que está en la tierra le cae polilla, se pudre, se oxida, personas se van, te traicionan. Muchas personas nosotros tendemos a tener confianza en personas y cuando esa persona tiende a fallar, nosotros perdemos nuestra fe flaquea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a una figura de esa figura es perfecta, esa persona es recta, esa persona es realmente perfecta, vamos a seguir todas sus enseñanzas y vamos a seguir lo que él es y vamos a idolatrar a esa persona, vamos a idolatrar el dinero que nos da seguridad, vamos a idolatrar el trabajo que cuando tenemos trabajo nos sentimos que estamos seguros, pero no nos damos cuenta y pasa muy más que todo aquí en Estados Unidos que todos somos un número. El día de mañana nosotros perdemos el trabajo y sentimos que el mundo se nos derrumba. Pero si nosotros confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza plena en Él y tenemos fe de que aún si el mundo se está derrumbando, nosotros seremos salvados y nosotros seremos protegidos por nuestro Padre, nada nos va a perturbar. Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que quiere dejar de ser aquí, ¿sabías? Que aquel que confía en Egipto y todo su poderío y todas sus fortalezas y todos sus carros no va a prevalecer, pero el que ponga su confianza plena en las manos de Yeshua y en las manos de Dios va a prevalecer y va a pasar las pruebas que tenga que pasar a lo largo de su vida. Otro capítulo que le quiero leer está en el 33 y dice así. Ay de ti, destructor que no ha sido destruido. Ay de ti, traidor que no ha sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempos de angustia. Al estruendo de tu voz huyen los pueblos, cuando te levantas se dispersan las naciones. Los despojos de ustedes se recogen como si fueran devorados por orugas. Sobre ellos se lanzan el enemigo como una bandada de langostas. Exaltado es el Señor, porque mora en las alturas, y llena Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos. Él será la seguridad de tus tiempos. Vuelvo y repito, exaltado es el Señor porque mora en las alturas
y llena de Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. La palabra gloria a Dios es tan clara, la palabra gloria a Dios nos deja instrucciones tan claras que a veces no sé por qué. Muchas veces yo digo que el ser humano es ciego, no ciego de vista, ciego de discernir aquello que Dios nos deja aquí claro, ¿no? En la palabra aquí nos deja claro todas las instrucciones que debemos seguir para vivir una vida plena y vivir una vida llena en Dios. Entonces, si Dios nos dice que Él será nuestra seguridad de sus tiempos, ¿qué hacemos confiando en el mundo? ¿Qué hacemos confiando en las cosas que realmente no quedan en un segundo plano ante los ojos del Señor? Entonces, vuelvo e invito, les dejo como reflexión, confíen en Él, prevalezcan aún en la prueba. Sé que no es fácil. Dudar, somos humanos y dudamos, somos humanos y apenas pasa algo que no está en nuestro control, sentimos que estamos perdiendo algo, sentimos que se nos derrumba el mundo, pero créanme que aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que una hoja no se cae de un árbol si no es por su voluntad, si confiamos que está obrando en nuestra vida, si confiamos que en la prueba más dura Él está en nosotros, siempre vamos a sentir paz y siempre vamos a recibir la bendición de Él. Gloria a Yeshua y gloria a Dios por esta palabra. Y lo último que les quiero compartir, ya para finalizar el capítulo, está en Isaías 26 y dice así: En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto y abate la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desválidos la pisotean con sus propios pies. La senda del justo es llana. Tú, que eres recto, allana su camino. Sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Levantada está, Señor, tu mano, pero ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y sean avergonzados, que sean consumidos por el fuego, destinados a tus enemigos. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo en tu nombre damos honra. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Tú, Señor, has engrandecido a la nación, la has engrandecido y te has glorificado. Has extendido las fronteras de todo el país. Señor, en las angustias te buscaron apenas si lograban susurrar una oración, cuando tú ya los recogías. Señor, nosotros estuvimos ante ti como una mujer embarazada. Se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Anda, pueblo mío, entre tus habitaciones, y entra a tus habitaciones, y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, y ya no ocultará a los masacrados en ella. ¿Qué quiere decir Isaías con esta palabra? Que en los últimos tiempos Dios va a cuidar a su pueblo. Aquel orgulloso, aquel que se enaltece a sí mismo, aquel que confía en el mundo y aquel que pone su confianza plena en las cosas del mundo, va a caer. Porque Dios va a enaltecer a aquel humillado, aquel que siguió su palabra, aquel obediente, aquel, como lo dice, aquel desválido que es el pueblo de Dios, porque así realmente el mundo quiere hacer ver, ok, somos los desválidos, somos los que tenemos una vida distinta.
Somos los obedientes, somos los que ponemos una mejilla cuando se nos da una bofetada en la otra. Y eso no tiene nada de malo. Pero nosotros vamos a hacer, y nos incluye a todos los que estamos viendo este video y los que confían en Yeshua, y los que ponen una mejilla cuando se le da una bofetada en la otra, vamos a ser enaltecidos y vamos a pisotear aquellas ciudades orgullosas. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir con la palabra de Dios, que eso es lo que quiere para nosotros, que confiemos en Él, que en toda prueba nosotros vamos a salir bien librados. Aun cuando seamos perseguidos, Él va a estar con nosotros. Aun cuando nosotros estemos en el momento más temeroso de nuestras vidas, Él va a estar con nosotros. Porque miren cómo lo dice la palabra, no habíamos terminado de orar cuando ya tú estabas intercediendo. Aquel que tiene un Padre tan poderoso como lo es Dios, aquel que tiene un Maestro, aquel que tiene un Salvador, aquel que tiene un amor, un esposo tan grande y tan amoroso como es Yeshua, siempre caminará sobre las aguas y al salir de la barca siempre tendrá la fe que nunca se va a ahogar. Que Dios los bendiga, que este mensaje les llegue, pongan su confianza en Dios. En el primer capítulo lo hice a ver acerca de la angustia. En este lo hago ver acerca de la convicción y prevalecer en la palabra. Pongan su confianza en Él, que en Él está la verdad. Siempre lo voy a decir en cada capítulo, Yeshua es la verdad, el camino en la vida. Nadie llega al Padre si no es por Yeshua, nadie llega al Padre si no es por Jesús. Jesús es Yeshua. Confíen en Él, pongan su amor en Él y su confianza en Él, que todo les va a salir bien. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.